Hoy queremos hacer cuentas con usted que nos está sintonizando y con nuestra experta. Este segmento es para ustedes. Recuerde su participación a través de Facebook y también a través de nuestro número de WhatsApp. Vamos a hablar hoy acerca de pecados financieros que nos llevan al endeudamiento. También el resto del equipo va a poder participar en este segmento porque vamos a construir el tema con base en experiencias, en vivencias, pero también esos consejos, esas recomendaciones de nuestra especialista para salir de esos pecados financieros, purificar nuestra finanza y llegar a una estabilidad idónea. Gisela Canales, bienvenida, como siempre, es un gusto conversar con vos. A mí me llena de mucha expectativa el tema porque sí he estado endeudada y a veces sobreendeudada. Y esto de los pecados financieros que nos llevan al endeudamiento, pues hay un momento en el que uno dice, bueno, ya estoy aquí, ya toqué fondo, ¿qué puedo hacer ahora? Sí. Mira, lo primero es que hay que identificar y entender que tener deudas no es malo. El detalle está en para qué decidiste endeudarte. Entonces, recordemos que estar endeudado no significa estar sobreendeudado. O sea, vos puedes tener un crédito, 2 créditos, no depende tanto del número de créditos, sino de qué tanto compromete tu capacidad de respuesta al resto de tus gastos. Ese nivel de endeudamiento. Exacto, es sobre el nivel de endeudamiento y de tu estabilidad. Entonces, puedes tener deuda y manejarla sin problema, ahí no estás en sobreendeudamiento. Sobreendeudamiento es cuando vos ya ves comprometida tu capacidad de respuesta, cuando ya llegaste a un límite en que afecta tu estabilidad. Entonces, hay ciertos pecados que nos conducen a esa situación. El primero, y es muy común confundir capacidad de pago con capacidad de endeudamiento. Muchas veces se cree que es lo mismo. Cuando vos vas a una institución financiera, ellos te dicen, mire, usted puede pagar una cuota de hasta X monto, porque ellos revisan cuál es tu nivel de ingresos, cuál es tu nivel de endeudamiento en ese momento y hacen un cálculo. Ese cálculo generalmente es entre el 40 y hasta el 50% de tus ingresos. Entonces, suponete que vos ganas 10,000 pesos, entonces ellos te dicen, mire, usted puede pagar en cuotas hasta 5,000, un ejemplo, si usan como referencia el 50%. Suponete que hoy ya tenés una cuota de 2,000, quiere decir que el nuevo crédito te pueden aprobar por una cuota de hasta 3,000. Entonces ahí es donde te acomodan, ¿verdad? El producto crediticio te dice, bueno, para que sea una cuota de 3,000 tendría que ser a un plazo de tanto, tendría que dar tanto de prima y ya te dan esa orientación. Pero esa es tu capacidad de endeudamiento, es decir, ante una institución financiera, ¿cuánto es lo más que vos podés deber? No significa que es lo que vos realmente podés pagar, porque quizás vos ganas 10, pero tus gastos fijos, tus compromisos que no podés omitir, suponete que suman 6. Quiere decir que tu capacidad para asumir otros compromisos es de 4. Tu capacidad de pago es de 4. Y si vos ya tenés 2 comprometidos con otra cuota, lo más que podés asumir ahora son otros 2. Y a veces te dicen, cuando te llaman para un extrafinanciamiento, un préstamo, otra tarjeta, te dicen, mire, nosotros si desea poner un negocio o algo así, emprender en algo, le podemos prestar hasta 10 veces su salario. Y entonces, pues, ilusiona la idea, ¿verdad? Es tentador. Pero ahí es donde vamos a contrastar esa capacidad de endeudamiento versus la capacidad de pago. Entonces, para vos porque el banco no sabe todo lo que yo gasto. Exacto, no sabe todas tus obligaciones. Sí. Además de las obligaciones o créditos informales, porque generalmente el banco o la microfinanciera, financiera, casa comercial, solo ve los créditos formales que aparecen en tu historial crediticio. Entonces, vos como usuario, para evitar ese pecado financiero, lo que tenés que hacer primero es revisar cuáles son tus gastos esenciales, aquellas cosas que no puedes posponer, que no puedes decir lo hago el otro mes o no lo hago, sino que sí o sí tenés que cubrir, sumar, compararlo con tus ingresos actuales y ahí vos puedes saber la diferencia. Esto es lo más que yo puedo asumir en pago de cuota y si ya tenés comprometido, pues restárselo. Pecado número 1, vamos al número 2. Ok, el segundo es empezar a gastar sin saber cuánto podés gastar, que es cuando no tenemos una planificación. A ver, ¿cuál es el comportamiento más común? Y es que alguien recibe su pago y empieza sale, ¿verdad?, del trabajo, va a la parada, agarra el bus, el taxi, lo que sea. El día feliz. Se te antoja algo sí. Y te compraste, qué sé yo, la pizza, el pollito. Y no es que esté mal, claro, el detalle está en que cuando tenemos abundancia de algo, un recurso, en este caso el salario, tenés todo el dinero, ya sea en el bolsillo, en la tarjeta, en la cuenta, sentís que puede gastar más. Entonces, si antes hubieras elegido en un día normal la pizza más barata, por ejemplo, ese día que sentís que tenés más disponibilidad de dinero, te llevas 2 pizzas o te llevas el combo más grande de pollo, etcétera. Entonces, tal vez no has hecho los números para saber cuánto era lo que realmente podía gastar. Y este es un ejemplo pequeñito y cotidiano que aplicamos a todos. Nos vamos al supermercado o al mercado con toda la quincena y no hicimos las cuentas de realmente cuánto era lo más que podía gastar en el mercado. A mí me pasa, Gisela, que llego a una tienda a comprar X cosa y cuando veo salgo con más bolsas de las que yo esperaba salir.
Y entonces digo, vine por algo y me llevé 5 cosas y realmente luego reflexiono y digo, no lo necesitaba, solo lo compré porque estaba en oferta, pero no era algo de primera necesidad, y es ahí donde vienen los arrepentimientos y esa dopamina que nos da en el hecho de comprar, pues pasa y vamos a la realidad. Y después te queda la aterrizaje. consecuencia. Sí, exactamente. Y esto nos lleva ese tipo de comportamientos, porque mira, si vos solo tenías, por decir un número, 2,000 pesos disponibles para hacer esa compra, pero en el momento te emocionaste y compraste 2, 3 cosas más, ok, usaste los 2,000 pesos, pero aparte quizás usaste la tarjeta. Correcto. Entonces ya vas arrastrando una deuda para la siguiente quincena o el siguiente mes. Ay, después pago. Después lo pago al suave, decimos muchas veces. Entonces el detalle está en que voy a empezar a comprometerte desde ya a cosas del futuro. Vamos Entonces, al el tercer pecado financiero tiene que ver con esto, y es que cuando empezamos a asumir más compromisos de pago, pudiéramos caer en este pecado que es pagar una deuda con otra. Que es cuando, ok, ahorita no me dio el ingreso porque quizás mis ingresos son variables, gano por comisiones, etcétera, y yo empiezo a ver que tengo que pagar, por decir un número, 5,000 pesos en la tarjeta y solo tengo 3,000. ¿De dónde saco los otros 2,000? Entonces ya le digo a Christopher, mi compañero de trabajo, Christopher, préstame 2,000 y te los pago el día que nos paguen la quincena. Entonces, en el momento, vos para resolver, porque te faltan esos 2,000 para pagar la tarjeta, lo asumís, pero realmente estás asumiendo una nueva deuda para pagar otra. Y si Christopher te dice, ok, Jocelyn, pero me devuelve 2,500, se va aumentando la cantidad de compromisos que tenés. Entonces, este tercer pecado financiero es el que casi siempre te hunde rápido al sobreendeudamiento. Ok, vamos a ver si Anduriña, Odili y Fresia han cometido estos pecados financieros. Van a confesarse. Vamos a confesarnos, así como yo ya lo hice, esos pecados financieros de gastar sin saber cuánto podemos gastar. Ese es el que yo he cometido con más frecuencia. No quiere decir que los otros no, de los 3 que ya ha mencionado Gisela. Entonces les comento, muchachas, les hago la síntesis porque yo he tomado nota para seguir aprendiendo y haciendo cuentas de la manera correcta. Pecado número 1, capacidad de pago versus capacidad de endeudamiento. Pecado número 2, gastar sin saber cuánto podemos gastar. Y pecado número 3, pagar una deuda con otra deuda. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya les ha pasado? ¿Han cometido estos pecados financieros? A ver, cuéntenos. Bueno, está bien, por aquí también estamos atentas a todos esos pecados. Todavía nos faltarían 2 pecados más, Sí, ¿verdad? Hay tantos pecados. Sin embargo, muchachas, en lo personal, yo tengo un pecado que a veces no he llevado la cuenta de lo que voy invirtiendo, de lo que voy gastando. Ese es uno de los pecados que sí a veces me resulta como que problema, porque después cómo voy a hacer y en qué gasté tal cosa, si yo tenía tanto y ahora qué los hice, será que se me cayeron, será que... Entonces, no ir registrando los gastos es uno de los pecados que tenemos nosotros. También a veces el gastar más de lo que nosotros, de dónde pueden salir esa respuesta para el pago, o sea, endeudarse con créditos y después no pagar. Sí, a veces tenemos un saldo y decimos nosotros, no, esto va a salir de aquí y después ya no lo podemos pagar. No, yo creo que definitivamente la número 2 sí he cometido ese pecadito. Ese pecadito, de repente a veces suele pasar que soy como de repente también muy antojada, entonces un antojito de fin de semana o algo así, pero de repente sí sé y me he dado cuenta. Un lujito, dice. Un lujito, exactamente. Que esa camisita, que esos zapatitos, porque a veces de repente uno hoy en día es que para eso trabajo, me lo merezco, pero tal vez no está dentro del presupuesto. Entonces, el número 2 sí definitivamente que lo he cometido. ¿Y Anduriña? Yo creo que igual comparto el número 2 y tengo un serio problema porque emocionalmente siento que me desahogo comprando cosas que no necesito y después son ay. Entonces, realmente creo que en ese aspecto debo tener un mayor control sobre qué es lo que realmente estoy necesitando, aplicar lo que siempre digo yo de las 72 horas. Si en 72 horas no lo necesito, no lo voy a comprar, pero no lo aplico. Entonces, necesito hacer ese cambio por un minuto. Entonces, sí, me pasa mucho eso con la ropa y los accesorios. Tengo ese pequeño pecado permanentemente, creo. Bueno, ya escuchamos. Gracias, chicas. Ya vamos a regresar nuevamente con ustedes, porque es sano también compartir estas vivencias. A todos nos pasa que en algún momento se nos pueden desordenar las finanzas, o quizás no llegamos al desorden o al sobreendeudamiento, pero estamos a punto de. El objetivo de este tema es que podamos organizarnos mejor. Cuando hay desorden en las finanzas, se nos desordena la vida. Y a propósito de las experiencias que comentaron las chicas, vamos a ir al cuarto pecado, pero antes, a propósito de lo que mencionaba Jocelyn, mencionaste desorden financiero, y es que no hay que confundir desorden financiero con sobreendeudamiento. Es que a veces pensamos que el desorden llega hasta que ya tenemos muchas deudas, y vos puedes tener un desorden y todavía no tener deudas, pero es la antesala, es decir, es el primer paso que te va a conducir hacia las deudas, cuando empezás a gastar más de lo que realmente podés,
cuando empezás a acostumbrarte a usar el crédito para todo, cuando realmente el crédito no está diseñado para usarse para todo, cuando empezamos a gastar sin medir realmente si está acorde a nuestra capacidad, etcétera. Entonces, cuando ya llegamos a este desorden, caer en deuda es como prácticamente 1 más 1 es 2, casi que automático. Es seguro, te acerca, ese es nuestro exacto. destino. Entonces, cercano. no esperemos hasta tener sobreendeudamiento para actuar sobre nuestras finanzas. Y esto que nos compartieron las chicas realmente es importante saber por qué. Porque muchas veces los televidentes, los lectores de Dele Peso a sus pesos o que ven nuestras redes sociales pueden pensar de que van a ser juzgados y dicen, yo no quiero compartir mi situación o prefiero no saber de estos temas porque sé que lo estoy haciendo mal y las personas que están ahí lo hacen bien. Y como ya pudimos ver, todos podemos cometer pecados financieros, algunos más graves que otros, unos más peligrosos que otros, pero lo importante es identificarlo y actuar antes de que se convierta en un problema. Entonces, el cuarto pecado financiero es cuando utilizamos deuda para sostener un nivel de vida que quizás no tenemos capacidad en ese momento de cubrir. Por ejemplo, si vos me preguntas, yo quisiera comer todos los días en restaurantes porque no me gusta cocinar, por supuesto, me encantaría, sería feliz, desayuno, almuerzo y cena con toda mi familia. ¿Tengo la capacidad de hacerlo? Ahí viene el, ¿será que puedo? Haces los números y ahí es donde uno dice, bueno, si yo me voy por el límite de mi tarjeta, probablemente sí, pudiera cubrirlo, y después veo cómo resuelvo, que es la respuesta normal de la gente. Pero esa no es la idea no es ni que se te vaya todos tus ingresos en algo que no te va a dejar ningún retorno, ni tampoco sostener un nivel de vida que ni es saludable, ni tampoco está acorde a tu situación. Entonces, cuando empezamos a utilizar el crédito como respuesta para, es que se me antojó esto, no tengo reales para comprarlo, entonces uso el crédito, se va a convertir en un problema tarde o temprano. Y ojo, no estoy diciendo un desliz de una vez a la quincena, una vez al mes, no. Cuando se hace constante. Okay. Por muy pequeño que parezca, que un cafecito, que un capuchinito, que una repostería, cuando ves va sumando. Vamos a, antes de pasar al quinto, Gisela, a darle oportunidad a nuestros televidentes que puedan participar. Buen día, saludos. A mí siempre me dicen que con lo poco que gano me alcanza para todo. Tal vez porque soy un tanto aburrida, no salgo a pasear y cuando me toca comprar ropa o zapatos, trato de hacerlo por tercio para recibir descuento. También hago una lista de lo que quiero comer en la semana y así compro para que no se me dañe nada. Y todo lo hago en efectivo. Odio eso de las tarjetas, es un arma de doble filo. Gracias por su participación. Me encantó su mensaje. Sí. Si se fijan, lo que ella está haciendo es planificar. Planifica qué va a comer, y eso no quiere decir que te vas a privar, porque muchas veces pensamos de que ordenar tu finanzas significa volverte, como mencionaba ella, aburrido, tacaño o que no vas a disfrutar la vida. No, se trata de dosificar. ¿Cuánto puedo hacer de esto? Hago mis números y que los números cuadren. Te doy un ejemplo, y esto ya creo que ya lo he comentado en varias actividades, ya quienes han estado en las actividades nuestras ya me han escuchado, ya me conocen y tal vez ya lo hemos mencionado aquí un par de veces. Yo confieso, a mí no me gusta cocinar, o sea, para mí es una cosa, es un sacrificio cocinar, pero toca hacerlo porque es la opción más saludable y más barata para los alimentos. Sin embargo, siempre a mí me encanta que sea una fritanga. Pero si vos no pones control y empezás a pedir, por ejemplo, o comprar todos los días, cuando miras son miles de córdobas fácilmente en el mes. Entonces, en alguna ocasión me pudo haber pasado esto de que vi, no, aquí estoy gastando mucho. No quiere decir que voy a dejar de hacerlo porque es algo que me gusta. De eso se trata de ordenar tus finanzas, tener un balance, un equilibrio. Sí voy a hacerlo, pero con un límite. ¿Cuánto es lo más que voy a gastar en la semana? Si yo digo, por ejemplo, 300 pesos, ok, ¿qué hago para que me alcancen esos 300 pesos? Tal vez no voy a comprar carne asada siempre. Tal vez alternar que una tajadita con queso, que una papita, ir tomando decisiones acorde a la capacidad del momento y planificarlo. Más comentarios, Gisela, buenos días, muchos saludos a ti, Jocelyn, y a la especialista financiera. Gracias, saludos también para usted. Nos dice, pienso que el éxito está en el orden y la concientización de lo que debemos y no debemos gastar. Llevar las cuentas de lo que gastas y con el presupuesto con el que cuentas mes a mes. Y el éxito para lograr tus metas financieras. Creo que también es importante el tener otros ingresos además de tu salario principal. Ayuda a minorar esas ansiedades de los gastos. Hay que ver si tenemos la capacidad. Sí, buenísimas recomendaciones porque el no depender de una sola fuente de ingreso es excelente. Y aquí no es que vas a tener dos salarios. Pudiera ser un ingreso pequeñito desde tu casa, con apoyo de tu pareja, de tu mamá, de alguien,
que tengas en el hogar y te puede ayudar a generar un ingreso, pero también lo que mencionaba de planificar, que nos refuerza lo que decía la televidente anterior, ¿verdad? Al final, recordad de que lo que vos vas a hacer con tu dinero depende principalmente de vos, tus decisiones. Entonces, si vos decidís llevar un desorden, vas a tener un desorden en tu billetera, en tu finanza. Si vos empezás a hacer números y planificas, ok, sí, me voy a dar este gusto, pero tiene un número, me voy a pegar a él, vas a poder equilibrar. Exacto, este es mi límite. Correcto. Y eso es bien importante. Antes de pasar al quinto pecado financiero, quiero ver qué piensan las muchachas que tanto han aprendido del tema y si tienen también alguna pregunta para vos como especialista. De hecho, en Facebook también hay participación que ya en unos minutos vamos a dar lectura. Me encanta eso, que nuestros televidentes puedan participar, estar pendientes de los temas. Vamos con Andurilla, Odilí y Fresia. ¿Qué opinan? ¿Qué han aprendido hasta ahora? O si tienen alguna pregunta. Definitivamente creo que uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta de este tema es el hecho de llevar un presupuesto sobre nuestros gastos y egresos. Creo que esa va a ser la clave para poder nosotros manejar, tener un esquema sobre en qué me estoy endeudando, realmente puedo comprar esto, realmente puedo pagar lo otro, es necesario que yo venga y tenga que recurrir a una nueva deuda para pagar esas otras deudas, o que yo llegue a un punto en el que voy a tener que recurrir a esto. Creo que esto es vital para nosotros poder tener unas finanzas bastante saludables y siempre hacernos la pregunta en cuanto a las personas que ya tienen muchas deudas, saber cuándo una de estas es manejable, cuándo realmente ya estamos sobreendeudados. Creo que es algo importante nosotros poderlo tomar en cuenta. Así es. Y Gisela, quisiera preguntarte, ¿cómo nosotros tener esa cultura? Porque no todos tenemos la cultura financiera y se trata también de aprender o reaprender. Entonces, a veces no tenemos la cultura del ahorro para esas situaciones de emergencia y decimos, estamos con el diario vivir. Pero ¿cómo hacer? ¿Qué nos podrías dar un tip vos para poder nosotros empezar, o los que ya tenemos esa cultura, reafirmarla? Excelente, Gisela. Respondámosle a Odilí, porque eso que dice ella es muy cierto. A veces nosotros decimos, no tengo ahorros, pero tengo crédito, con eso resuelvo. Mira, la respuesta para Odilí se relaciona con algo que mencionó el último televidente, y es el tema de las metas. Si vos no tenés el hábito del ahorro, o lo tenés pero ahí vas renqueando de vez en cuando y necesitas reforzar ese hábito, lo clave es tener claro para qué querés ahorrar. Eso va a ser tu motivación, ya sea que vos querés comprarte algo, hacer un curso, estudiar, tu carro, una moto, una bicicleta, lo que sea. Cada quien va a tener gustos, preferencias distintos. Por ahí dice el chef, casarse, puede ser. Hay parejas que dicen, queremos hacer una boda bonita, queremos amueblar la casa donde vayamos a vivir. Tenés que tener clara cuál es tu motivación, porque eso es lo que te va a permitir decidir en el día a día de: me compro esto de 100 pesos, que puede parecer pequeño, pero son 100 pesos que le quito a esa meta, o mejor priorizo y guardo esos 100 pesitos para la meta. Es lo que te va a ayudar a decir que no a muchas cosas que realmente son innecesarias. Ahora, siempre debemos de tener un ahorro de emergencia, Gisela. Eso va relacionado con el quinto pecado financiero, y es que cuando no tenemos un fondo de emergencia, ¿qué pasa? Cada imprevisto se convierte en una nueva deuda. Porque ¿qué pasa? Cuando hay situaciones que hay que resolver en el momento, sí o sí tenés que sacar reales de algún lado. Y si no tenés ni un Córdoba ahorrado para emergencia, ¿qué haces? Vas a pedir prestado, un adelanto de salario, que el adelanto de salario es como un préstamo a vos mismo, pero le estás quitando dinero a tu yo del futuro, ¿verdad? O pedir un préstamo en la empresa o un extra financiamiento. Al final te estás comprometiendo a un nuevo compromiso financiero, a una nueva deuda, y ya eso te va a restar estabilidad dentro de poco. Entonces, ojo con esto, porque si vos no tenés un ahorro de emergencia, aunque sea chiquitito, recordemos que no es que tenemos que empezar con los miles desde el día 1, podés empezar con 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, según tu capacidad. Suponete que fueran 10 pesos, un comerciante, alguien que trabaja por su cuenta y mueve poco, solo en el día a día y no montos muy grandes, y dice, voy a ahorrar 20 pesos diarios. 20 pesos diarios, 5 veces a la semana son 100 pesos. Al final del mes va a tener 400. ¿Cuánto va a tener en un año? ¿Cuánto va a tener en 6 meses? A la hora de una emergencia, tener 2.000, 3.000, 5.000 pesos ahorrados, te aseguro que le va a sacar de cualquier clavo, al menos en una primera instancia, en un primer momento, que tener cero. Retomar eso de la alcancía que nos enseñaron cuando pequeños. Vamos a ver qué opina Fresia o qué pregunta tiene. Qué acertada esta consulta que ha sido de Ili, porque sí nos hace reflexionar en cuanto a no solo ver el presente y disfrutar del presente, pensar también en las emergencias. Fresia, me encantaba mucho eso que decía Gisela, porque
de repente esa cultura del ahorro, yo le voy a hacer esa pregunta antes que llegar al punto 5, o sea, es un pecado realmente no ahorrar o no tener ese fondo de emergencia, pero eso que decía, me quedo con eso porque yo lo he implementado. Y es que de repente darle como ese sentido a los ahorros, porque de repente me ha pasado que tengo conocidos que es como que, ¿y para qué estás ahorrando? ¿O por qué estás ahorrando? Entonces, ya ahora que yo ya tengo como mis metas que quiero cumplir y que obviamente pues necesito cierta cantidad de dinero, de repente a veces ya es como que la pienso, me abstengo de repente de cosas que tal vez antes sin pensarlo lo hacía, y creo que ponerle una meta, o decir quiero una casa, quiero un carro, quiero un par de zapatos, le ha dado como mucho sentido para mí a implementar esa idea de empezar a ahorrar y saber que tengo que administrarme mejor. Como ponerle nombre a ese ahorro. Exactamente. Darle sentido a darle ese sentido. esfuerzo, a ese esfuerzo de decir, hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a comprarme esto porque quiero lograr esto otro. Y no quiero irnos sin responderle a Anduriña, porque Anduriña preguntó que cuándo es que vos ya estás sobreendeudado, cómo darte cuenta que estás sobreendeudado. Y es que vos, como mencionamos al inicio, puedes tener deuda y no necesariamente estar sobreendeudado. Sobreendeudado es cuando vos ya tenés dificultades para hacerle frente a esos compromisos. Entonces hay ciertas señales. Si vos te estás atrasando mucho con tus cuotas, es decir, no tenés el dinero para hacer el pago el día que es, si vos tenés que recurrir a prestar o sacar un adelanto para cubrir cuotas que ya sabías que iban a pasar, son indicadores de que las deudas ya te están sobrepasando. Es decir, cuando equilibras en un solo lugar cuotas de deuda, gastos regulares y tus ingresos, no hay un equilibrio, sino que está desbalanceado, nos está haciendo falta de dinero y ahí es donde ya estamos sobreendeudados. Bueno, gracias Gisela y gracias a las tres por la participación y las preguntas. Buenísimos Eso está aportes. igual las experiencias, ¿verdad?, que hemos compartido. Vamos ahora a retomar de este lado los de Facebook que están pendientes. Buenos días Gisela, buen día Jocelyn. Me ha pasado que digo los abonos son bajos, pero después se me hizo imposible pagar. Me sentía frustrada y desesperada. Aprendí la lección y ahora pienso 2 veces cuando quiero endeudarme. Y aprendí que es mejor comprar de un solo antes que sobreendeudarse y pagar hasta 3 veces lo que vale un artículo. ¿Esto pasa? Mira, el tema de las cuotas pequeñas es un arma de doble filo, porque si bien te facilita el hecho de poder mantenerte al día, porque no es lo mismo pagar una cuota de 700 que una de 3.000, por ejemplo, a la hora de sacarte ese dinero cada mes, es más sencillo y más cómodo sacarte solo 700. El detalle está en que esto es un arma de doble filo por 2 razones. Uno, la que menciona la televidente, de que para que una cuota sea más pequeña tenés que ampliar el plazo, esto ya lo hemos comentado, entonces, y al ampliar en plazo pagas mucho más intereses, entonces terminas pagando mucho más. Pero el otro detalle o la otra cara de la moneda es que muchas veces cuando vemos una cuota chiquita nos confiamos y decimos, son solo 700, son solo 800. Entonces cuando te ofrecen otro crédito, es más probable que lo tomes. Y cuando miras, te llenaste 700 aquí, 500 allá, 1000 allá. Pero cuando sumas todas esas cuotas pequeñas, te das cuenta de que estás comprometiendo quizás la mitad, el 60% de tus ingresos y te sentís ahogado. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Yo suelo decirle a una compañera de trabajo con la que me endeuda, pues sos la dueña de mis quincenas, porque siempre me endeudo bastante con ella. Pero bien, vamos a leer otro comentario que nos hacen por acá. Buenos días, yo soy de las personas que me encanta comprar cosas en línea para mi bebé y hasta para mis mascotas. Y la verdad, siempre es cuenta grande, siempre termino comprando. ¿Qué le recomendamos ahí? Un poquito de eso de los números chiquitos, ¿verdad? Porque generalmente, sobre todo cuando es en línea, y si son estas tiendas chinas, ya sabes, AliExpress, de todas estas, casi siempre los precios son pequeños. Entonces, en el momento vos ves el número chiquito, $2, $3, $5. Y cuando ves, llenaste y ahora son 90, 100, más el envío y después traerlos aquí a Nicaragua. Cuando viste, ya se te hicieron $100 y pico. Y si lo hiciste con tarjeta de crédito, ahora es una deuda que tenés que pagar. Entonces, ojo ahí, recordemos que la clave está en la planificación. Entonces, no quiere decir que no te vas a dar el gusto, pero sí decidir, ok, yo le voy a comprar a mi bebé, ¿cuánto es lo que le puedo comprar? Hago los números de mis gastos regulares y a partir de ahí decido que lo más que puedo gastar son, por decir un número, $40. Entonces, cuando haces tu carrito de compra, no te puedes pasar de ese monto. Sí. Ponerte el límite te va a ayudar a controlarte mejor, porque las compras en línea están diseñadas para hacerte gastar más. O sea, todo el sitio web está pensado, o la aplicación está pensado para eso, para animarte. Y te dice, cupón de ahorro, si gastas $5 más, te doy tanto de descuento. O sea, te anima a gastar más. Entonces hay que tener mucho cuidado. Modifica tus necesidades. Así y a es. veces uno piensa y dice, sí lo necesito, pero
reflexionemos bien, no lo necesita, está modificándose esa necesidad por esa publicidad directa que le llega y que suele ser muy atractiva. Esa y no es malo. dopamina que mencionaste, Correcto. ¿verdad? Ese es parte del marketing y es usted el que va a decir si puedo o no puedo. Y esto nos lleva al quinto pecado financiero. Lo adelantamos con lo que mencionaba Odili, que es cuando convertimos cualquier imprevisto en un nuevo crédito. En un nuevo crédito. Porque claro, como no estamos preparados, cualquier cosita que pasa, hasta si se terminó el gas de cocinar, que es algo que vos ya sabes que va a pasar, lo sacas fiado o pedís prestado. Entonces, para evitar esto, busquemos como tener siempre un fondito de emergencia, aunque sea chiquitito, así sean 1,000 pesitos que tengas ahí en algún lado que no toques, te va a sacar del clavo a la hora de una emergencia. Gisela, hay quienes dicen, no podemos salir, no hay dinero para eso. Pero si tenemos dinero, y a veces en las familias pasa eso, en los matrimonios, pero si tenemos dinero, hay para eso. No, ese dinero no es para eso, ese dinero es intocable. Y mi mamá muchas veces me ha dado grandes lecciones de ahorro porque ella dice, no, es que eso, vos tenés que hacer de cuenta que no lo tenés, que no es tuyo. Entonces, por favor, separalo y te amarrás y lo que vas a hacer es controlarte. Y esa capacidad de control es lo que muchas veces falla. Por la influencia del marketing, porque vas a un lugar y uno dice, no, si solo voy a ver, no voy a comprar nada. Y cuando ves, salís con cantidad de bolsas, ¿verdad? Y evidentemente eso va a estropear nuestras finanzas, nos va a llevar al desorden financiero y el desorden nos puede llevar a ese endeudamiento. A ese sobreendeudamiento, exacto. Y ese sobreendeudamiento te va a llevar a los problemas que hemos hablado en las semanas anteriores de estrés, de que ya no te concentras, de que empezás a discutir con tu familia, entre muchas otras repercusiones por el mal manejo del crédito. Gisela, ha sido excelente conversar de este tema, hemos aprendido mucho y hemos compartido vivencias también. Gracias a ustedes, nuestros televidentes, por haber participado. ¿Cómo pueden tener mayor información y más contenido de orden financiero, de asertividad financiera ahí con vos? En la red social de su preferencia puede encontrarnos como Dele Peso a sus pesos. Ahí usted puede, ya sea si tiene alguna consulta particular, nos escribe un mensajito, pero también recuerden que nosotros pues llevamos estos contenidos a organizaciones, empresas, entonces también por ahí nos pueden contactar. Definitivamente, y me encanta que eso pueda ser una oportunidad para mucha gente que incluso esté emprendiendo y que no ha ordenado, no ha terminado de ordenar sus finanzas personales, menos aún vamos a poder ser asertivos en el manejo de un emprendimiento, de un negocio. Entonces hay que asesorarnos de expertos, ahí está Gisela La Orden. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana, quédese usted con nosotros.